Good morning, buenos días, muchas gracias. We start to talk with Baruch. Just say that the summer school is a periodic event at the Universidad Pontificia Bolivariana that has been gaining tradition and enables our public to truly interpret the meaning of the university and life in the university as a key element for human development. To do this, we discuss here and for all audiences. Discutimos temas de relevancia y de impacto para todas las personas, especialmente en conexión con la ciencia, la tecnología, la innovación y obviamente las humanidades. Hoy nuestro invitado es el ingeniero Baruch Shori. Baruch Shori es un ingeniero de sistemas de información del Israel Institute of Technology en Haifa, Israel. Es el Instituto Principal Tecnológico de Israel. Él tiene una maestría en Ciencias de la Salud en Ciencias de Harvard y tiene un título en MBA de la Escuela Sloan en MIT. Actualmente es el CEO y el fundador de la compañía de israelí PTM Biosciences, una compañía que se dedica al estudio de la proteómica y la proteína. Baruch se reconoce por sus contribuciones a la planeación estratégica, a mercadeo, a la captura de fondos para diferentes campañas. Él ha sido reconocido como un experto en tecnología y campañas sanitarias. Tiene una experiencia bastante amplia también como empresario, como líder de negocios y líder tecnológico. También tiene vasta experiencia como inversor. También trabajó como gerente tecnológico en el iCrops Simulation Division, un desarrollador internacional de soluciones de defensa. También ha direccionado departamentos de mercadeo en Arming Guide, una compañía en Estados Unidos, una startup que empezó en el 2006, y también trabaja en el equipo de inversionistas en Venture Capital Partners, en el cual gestiona alrededor de un fondo de $150 millones para cuidados de la salud. Este fondo invierte en compañías de biotecnología. Recientemente fue el director de las subastas para un proyecto de creación de incubadoras para el gobierno islandés. Baruch, bienvenido. Y Baruch, de nuevo te agradecemos mucho por estar con nosotros. De nuevo, muchas gracias por participar en este evento y la palabra es tuya, Baruch. Baruch le da las gracias a Vladimir y continúa así. Vladimir, me alegra mucho estar con esta gran iniciativa de ustedes y me gustaría agradecerle al rector Julio Ceballos y a la profesora Alma y a todo su equipo por la organización, por la invitación a esta escuela de verano. Hoy voy a hablarles de innovación en general. Les voy a dar una presentación rápida de la innovación que hemos llevado a cabo en Israel. Voy a compartir mi presentación. ¿Pueden ver mi presentación? Vladimir, ¿me confirmas? Bueno, Vladimir nos confirma, así que les voy a hablar rápidamente del ecosistema de innovación en Israel. Luego vamos a ver algunas tendencias recientes en los desarrollos de biotecnología y luego les voy a hablar de la tecnología de PTM Bioscience como ejemplo. Así que trataré de mantener la discusión en términos simples y también de mantenerme acorde con el tiempo. La idea principal de mi presentación es medicina basada en proteómica. Hemos desarrollado diferentes herramientas, diferente tecnología para permitir medicina de precisión, lo cual voy a explicar en las diapositivas que vienen. Pero primero que todo les quiero hablar del ecosistema de Israel en términos de innovación. Como saben, Israel es un país muy pequeño, pero tenemos un sistema de innovación muy activo. La innovación en Israel ha afectado a millones de personas en todo el mundo. Tenemos bastantes tecnologías muy novedosas que llegan a muchas industrias distintas, desde la industria de la salud, de las ciencias biológicas,
nanotecnología, seguridad y muchas otras industrias tiene nuestra innovación. El tema principal es cómo crear y generar un ecosistema de innovación para nuestro país. Esto es un gran desafío, es un desafío también en todo el mundo, cómo crear estos ecosistemas. Pero lo más importante en relación a la creación de estos ecosistemas, bueno, a mí me gusta pensar que la innovación es como una evolución. Primero que todo, uno tiene que tener un problema para empezar o algo que hay que solucionar. Segundo, se necesita un flujo constante de inventos y de ideas. Así que hay muchos enfoques para resolver, digamos, un problema, y luego hay que tener cierta presión externa, como en la evolución. En la evolución la presión es la competencia o la falta de recursos, y hay que sobrevivir estos desafíos. En Israel tenemos una combinación única de muchas distintas entidades, las cuales contribuyen a este ecosistema y permiten la innovación. Les voy a mencionar solo algunos de los participantes en este ecosistema. Un primer participante son las comunidades científicas, universidades, investigadores, instituciones. Ellos presentan con frecuencia, como les dije, problemas y luego lanzan ideas, inventos para resolver esos problemas. El segundo participante en Israel, el ejército, es muy importante. Muchos de los desarrollos se generan debido a las diferentes unidades del ejército, unidades de inteligencia. Tenemos también un alcance internacional. En otras palabras, tenemos muchísimas multinacionales en nuestro país que abren centros en Israel, y también otro jugador muy importante son los inversionistas. Se los voy a mencionar en más detalle más adelante, pero les quiero enfatizar que es muy importante tener un buen gobierno y el apoyo de las autoridades locales. En otras palabras, hay que permitirle a las compañías jóvenes que empiezan a avanzar, pasar de los primeros pasos de la innovación. Para esto se necesitan fondos gubernamentales y fondos de las autoridades locales. Les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, la Autoridad de Innovación de Israelí, la cual es una agencia gubernamental que apoya la innovación. Ellos dictan la manera o lo que se va a hacer en los años siguientes, y les voy a dar más ejemplos más adelante, pero de nuevo esto nos ayuda a todos a enfocarnos y a definir las prioridades, y de nuevo dineros llegan en esta dirección, y el esfuerzo de los científicos, de los investigadores y de los empresarios es cumplir con esos objetivos dentro del ecosistema. Bueno, les dije que les iba a presentar algunos ejemplos. Les dije que para permitir la innovación necesitamos empezar con un problema que necesite solución. Este problema que vamos a tratar como ejemplo es el proceso de la medicina imprecisa, no precisa. Esta diapositiva que tenemos indica que aún en la actualidad, con todos los avances en los fármacos, muchos de los pacientes no se benefician de estos fármacos, y de hecho las 10 medicinas que más se venden en los Estados Unidos, estas 10 medicinas, los que las toman, solamente 1 en 4 personas se beneficia de consumir esos fármacos. Las otras 3 personas pagan, pero no se benefician. De hecho, reciben los efectos alternos. Así que un problema, algo que hemos visto como solución en los últimos 10 años, es que estamos pasando de una alternativa en la cual una solución le sirve a todos, o una pastilla cura lo mismo para todos. No, estamos avanzando a tener medicinas más precisas. Se llaman medicina de precisión o medicina personalizada. Bueno, el resultado final de esto sería brindar, entregar tratamientos personalizados para personas específicas. Esto aún nos va a tomar algunos años, porque aún estamos diseñando fármacos en lotes grandes y aún no podemos personalizar tratamientos para cada paciente. Pero en la actualidad, de nuevo, estamos entrando en este campo, y en la actualidad estamos por lo menos tratando de seleccionar la mejor medicina para un código específico de pacientes. En otras palabras, tener el diagnóstico y tener la precisión
formación y tener pacientes y médicos educados para utilizar las drogas existentes actualmente, pero segmentadas para que funcionen mejor. Otra tendencia reciente es lo que nosotros llamamos en Israel la bioconvergencia. De nuevo incluye el rol, el papel del gobierno y de los institutos federales y locales en relación a cómo deben direccionar las innovaciones en el mercado. Así que con esta tendencia, la bioconvergencia, lo que hacemos es juntar dos disciplinas o dos tecnologías distintas. Una sería la biología, la biotecnología clásica, fármacos químicos, fármacos biológicos, terapia genética, de nuevo. Y de otro lado, la otra disciplina serían los datos, porque estamos tratando con grandes, vastas cantidades de datos. Algoritmos estadísticos, informática para apoyar la toma de decisiones y de nuevo combinar, alinear estas dos disciplinas, el lado biológico y el lado tecnológico, es lo que llamamos bioconvergencia y es algo que va en crecimiento y muchas de estas tecnologías, muchas de las tecnologías nuevas se enfocan en estos aspectos de la salud. Puede ser la nanorobótica, biodiseñada. La medicina bioelectrónica, no les voy a entrar muy en detalle, simplemente les quiero decir que todo esto existe y lleva muchos años en existencia. Digamos, muchos de los estudios biológicos incluyen biología y otros tipos de mirar datos. Si miramos alguna combinación, digamos la combinación de insulina, tenemos la combinación de el fármaco en sí, los componentes de la sangre en sí que se estudian, pero lo que pienso que es distinto en el ecosistema israelí es que la autoridad gubernamental israelí hace algunos años decidió ser líderes en la bioconvergencia, así que están invirtiendo mucho, están creando bastantes fondos y muchos de los científicos en mi país están tratando de concebir sus proyectos de esa manera, pensando cómo pueden integrar estos proyectos. Si es un desarrollo, digamos, de fármacos, buscan el componente de Big Data o de inteligencia artificial o de aprendizaje de máquinas. Así que, de nuevo, lo que les digo es que con el apoyo del gobierno tenemos una visión mayor y aumentamos la visión del startup. Y nos enfocamos y de esta manera podemos crear este ecosistema de innovación específicamente para el problema que les mencioné anteriormente en el tema de la genómica. Vemos que el 95% de los esfuerzos en compañías y en la tecnología se enfocan en la genómica y esto es muy importante porque la genómica nos ha dado bastante información en relación a las diferentes enfermedades y nos ayudaron a entender mejor las diferentes enfermedades, pero la razón por la cual el 95% es la genómica es porque ahí es que tenemos tecnología, para eso es que tenemos las plataformas para secuenciar el ADN, para mirar las mutaciones y por eso es que la industria y los startups se enfocan en la genómica. Pero de otro lado, muchas de las drogas, de los fármacos se enfocan en las proteínas y vemos que un pequeño porcentaje se enfoca en estas drogas que se enfocan en las proteínas. Además de las plataformas tecnológicas que les mencioné, también existe una década de diferencia entre la primera publicación del genoma humano y la segunda, y la primera publicación del proteoma. Esta se publicó hace apenas 5 o 6 años, en el 2014, así que pensamos que la década que se viene nos vamos a enfocar o va a ser la década del proteoma. Les voy a dar 2 ejemplos de por qué las proteínas son tan importantes. Si miramos este
capullos que se convierte en mariposa. El genoma, los datos o la información del genoma no cambia casi, pero la actividad de las proteínas o de los proteomas cambia bastante, funciones completamente distintas. Miramos plaquetas también que no nos dan información genética, pero al mirar los niveles de proteína descubrimos muchas diferencias, y de nuevo estas plaquetas son otro objetivo muy importante de la investigación actual. Esta diapositiva es de una presentación de Pfeiffer. No quiero entrar mucho en detalle en la biología en sí, pero cualquier proceso en nuestros cuerpos empieza del lado izquierdo de esta diapositiva, empieza con un estímulo, en otras palabras, y luego tenemos una expresión genética, y esta expresión genética luego nos lleva a una expresión proteínica. En otras palabras, las proteínas se procesan en el cuerpo, y luego continuamos avanzando y llegamos a los niveles de proteína, así que llegamos al nivel de post-traslación PTM. PTM, se los voy a describir en detalle, y luego, después de esto, se activa la proteína en sí. Esto es muy importante para el fenotipo de las enfermedades, y esto lo llamamos la actividad de la proteína. El enfoque principal es en la izquierda. Nosotros nos queremos enfocar en el downside, en la parte derecha. De nuevo, el genoma es muy importante, pero se alejan del resultado. Por eso es que los cambios genómicos no pueden explicar muchas de las enfermedades actuales. Y por eso es que, sí, muchas de las enfermedades actuales que se nos dificulta entender también, la actividad proteínica es en lo que nos enfocamos usualmente con los fármacos. Así que pensamos que mucho valor se encuentra alrededor de las proteínas, y de nuevo de este lado es del cual nosotros nos enfocamos, del derecho. Así que, de nuevo, el 5% proteómica, y mirar los diferentes niveles o las diferentes regulaciones, incluyendo las modificaciones de proteína, la degradación de proteína. Les voy a dar más ejemplos para tratar de entender mejor. De nuevo, para los que no son expertos en biología, en esta conferencia voy a tratar de darles un vistazo general simple del proceso. Este es el proceso más importante de nuestra vida. Empezamos del ADN, empezamos con aproximadamente 25,000 genes en los humanos y todos los datos genómicos. Bueno, luego pasamos al ARN, ácido ribonucleico, las cuales hacen una translación a proteína, y estas son responsables de todo lo que ocurre en el cuerpo, desde crear las células, todos los procesos, todos los elementos, todo lo que ocurre dentro de nuestros cuerpos, incluyendo las enfermedades. Pero ninguna de las proteínas de nuestros cuerpos se ven de esta manera, esta ilustración bonita que tenemos aquí en la mitad de la diapositiva. No, las proteínas no se ven así. Inmediatamente después de que se procesa la proteína en nuestros cuerpos, sufre múltiples post-translaciones y modificaciones, o PTM. Así que muchas de estas moléculas cambian. Tenemos, por ejemplo, la ubiquitinización, su movilización. Bueno, lo que ocurre es que estas son de la proteína y básicamente dictan la función de la proteína. Así que la translación y modificación indican si la proteína se queda dentro de la célula o sale de la célula, si se va al núcleo de la célula, si se degrada. Así que la proteína es la post-translación, es la aplicación de la proteína, y tratamos de enfocarnos en este nivel. Y de nuevo, esa es la fuente de el nombre de nuestra compañía. Nuestra compañía se llama PTM Biosciences, y PTM es post-translacional, modificación post-translacional. Así que la idea de nuevo es basar esta medicina de precisión en las proteínas y en la modificación de la proteína, y no solo en la genómica. Nos enfocamos en las funciones de la proteína, las cuales son las más importantes para la enfermedad. De nuevo, nuestros estudios también permiten estudios, conocimientos más profundos, y también desarrollamos nuevas herramientas.
Después de haberles contado lo que les acabo de contar, aquí estamos mirando el ciclo de las proteínas. Todas las proteínas empiezan en el lado izquierdo de la imagen, se sintetizan en nuestro cuerpo de acuerdo a los datos genómicos del ADN y del ARN. Después de que se sintetiza, pasa a las siguientes modificaciones, las cuales son muy importantes para controlar la función de la proteína, y alrededor del 70% de las proteínas se degradan y se convierten en peptidos y generan nuevas proteínas. Y tenemos dos tecnologías distintas en nuestra compañía: PTM Profiling para generar perfiles PTM, y les voy a dar más detalle durante mi presentación. Y la segunda tecnología que tenemos en el campo es del Instituto Weizmann de Israel, es para hacer perfilamiento de proteasomas. De nuevo, es información avanzada. Esto nos ayuda a diferenciar entre células enfermas, células saludables, células que responden, células que no responden, y pacientes también que responden y no responden. Esto nos ayuda de nuevo a gestionar las enfermedades. Bueno, hablando en términos prácticos, lo que estamos haciendo es analizar tejidos clínicos. Podemos empezar con biopsias o con muestras de tumores, y en la actualidad analizamos lo que llamamos biopsias líquidas. Puede ser cualquier líquido del cuerpo, puede ser suero, y de nuevo esto es más práctico, más fácil de tomar del paciente. Y para analizar este ejemplo que les presento acá, estamos trabajando con pacientes de melanoma. Melanoma, como muchos saben, es un cáncer de la piel bastante mortal. Estamos trabajando con un hospital en Jerusalén. Ellos tienen muchos pacientes y nos dan muestras de sangre de estos pacientes. De estas muestras de sangre separamos el suero y luego le hacemos un perfilamiento. Y luego llegamos al análisis. El análisis nos da lo que llamamos un conocimiento profundo. Este conocimiento profundo es un conocimiento personalizado del paciente específico. De nuevo, miramos la sangre de este paciente y llegamos como a su firma personalizada. Bueno, empezamos. Este método es una medida rápida y robusta, la cual es una plataforma muy parecida a la plataforma genómica, y nos permite ver estas modificaciones en miles. De nuevo, básicamente lo que estamos teniendo es que estamos tomando estas tecnologías de alto rendimiento, análisis de alto rendimiento, y estamos haciendo estudios, ensayos clínicos, utilizando los datos de estudios de ensayos clínicos. Esto nos da información o una medida cualitativa y cuantitativa de esta información personalizada, y luego la analizamos. De nuevo, en este nivel biológico analizamos las modificaciones de la proteína que vienen de la sangre del paciente, y después de este análisis utilizamos algoritmos estadísticos, algoritmos de inteligencia artificial para responder la pregunta clínica que nos hayamos hecho. Así que posiblemente podríamos mirar, digamos, estamos en un proyecto de inmunoterapia. Inmunoterapia para esto tenemos unos fármacos relativamente nuevos que le ayudan al sistema inmune del paciente a, digamos, luchar en contra del cáncer. Así que en realidad no es un fármaco, es un enfoque más bien mecánico para que el sistema inmune reaccione. Pero muchos de estos pacientes, alrededor del 40% de los pacientes de melanoma, ni siquiera responden ante las medicinas más nuevas. Así que, bueno, esto cuesta bastante tiempo, cuesta vidas, cuesta tiempo, y en muchos casos también hay efectos secundarios no deseados. Así que en este caso, de nuevo, en este estudio, tratamos de predecir cómo estos pacientes van a responder a estas terapias en su sistema inmunológico. Así que aplicamos las terapias
Tratamos de determinar los parámetros, primero que todo iniciales del paciente, y luego determinamos si estos parámetros responden o no responden. Y no les mencioné que todas estas muestras las tomamos de pacientes que los llamamos naive, o en otras palabras, pretratamiento. Hasta ese momento no han recibido tratamiento. Así que de nuevo, a través de este estudio tratamos de identificar qué códigos del paciente responden a qué fármacos. Este conocimiento es muy importante porque miramos la base molecular y lo que está ocurriendo en las proteínas, en las células, en los tejidos. Y si vemos una diferencia entre pacientes, posiblemente estos pacientes se convertirían en los targets que nos indican cuál es, de nuevo, la proteína. Determinar esta proteína nos ayudaría a determinar por qué un paciente responde, por qué otro paciente no responde. En la siguiente diapositiva, básicamente vemos el nivel biológico de la tecnología. Así que les voy a mencionar esto rápidamente para mostrarles el nivel de complejidad en lo que nosotros tratamos de hacer. En el primer paso, en la imagen de nuevo tomamos extractos funcionales de muestras clínicas, puede ser una muestra de un tumor, una muestra de sangre o un tejido, y luego pasamos al segundo paso. Tenemos como una lámina, una hoja con 10,000 o 20,000 proteínas distintas, proteínas humanas, y ponemos el líquido o el extracto o la muestra sobre estas proteínas. En el tercer paso, dejamos que las enzimas en este caldo modifiquen las proteínas que están sobre la hoja. Así que estamos mirando los cambios, las modificaciones que ocurren en esta lámina, en esta hoja. Y luego, de nuevo observamos, luego marcamos las proteínas que se modificaron con anticuerpos identificados o anticuerpos identificados. Es como una linterna, como si le pusiéramos una linterna por encima y pudiéramos ver las ubicaciones en las cuales han ocurrido procesos biológicos. De esta manera podemos saber la ubicación, sabemos cuál es la proteína, y en el paso número 5 escaneamos y miramos los resultados. En este ejemplo, por ejemplo, vemos que los puntos verdes representan proteínas que se modificaron por la ubiquitinización. Estas proteínas dentro de las células se van a degradar, en otras palabras, y de esta manera tenemos datos cualitativos, vemos cuáles de las proteínas se modificaron, y también cuantitativos, cuántas se modificaron por los anticuerpos. Así que es un rango dinámico amplio. Y el resultado del ejemplo anterior, bueno, aquí vemos una imagen en la derecha, una imagen bastante agradable, y aquí de las 10,000 proteínas, miramos y creamos los algoritmos de cuáles fueron las proteínas que actuaron como los mejores diferenciadores entre los distintos pacientes, de nuevo refiriéndonos a la pregunta clínica que teníamos. La pregunta es cuál persona o qué enfermedad o cómo responden a este fármaco o no. De nuevo, en este proyecto tratamos de predecir quiénes iban a reaccionar a una nueva terapia. Así que cada columna es un paciente distinto. Del lado izquierdo tenemos a los que respondieron al tratamiento, respondieron de manera positiva. De nuevo eran pacientes naive que no habían recibido ningún tratamiento anterior. Y de nuevo en la columna derecha tenemos a las personas que no respondieron ante el tratamiento. Y cada una de las líneas es una proteína distinta. Cada columna es paciente, cada línea es proteína. Y mientras más roja aparezca, indica un mayor nivel de modificación en el paciente. Azul indica un menor nivel de modificación. Así que de nuevo esto es como un mapa
Y con esto es una herramienta que le podemos dar al doctor, al médico, para hacer pruebas adicionales. Y si, digamos, el paciente está en el cuadro de la izquierda, se puede utilizar esta terapia inmunológica. Si el paciente está en la columna de la derecha, bueno, desafortunadamente el paciente no va a responder a este tipo de terapia y posiblemente lo podemos poner en otro fármaco o en otro tratamiento. Así que esto es muy importante para los médicos, mirar estas proteínas como biomarcadores. Y estos biomarcadores muchos se relacionan al fármaco en sí. Este fármaco sí es anti-PD1, anti-PD1 y en muchos casos esto se relaciona a la ruta o a la vía a través de la cual se afecta a la enfermedad en sí. Pensamos que esto también nos va a llevar a targets nuevos. De nuevo, si miramos un paciente de la derecha y si de alguna manera podemos cambiar la reacción de sus proteínas para que pase a verse como un paciente que aparece en el cuadro izquierdo, bueno, de esta manera también lograríamos que estos que no respondieron se conviertan en pacientes que respondieron ante el tratamiento. La última diapositiva biológica es esta. De nuevo, les mencioné el nivel biológico anteriormente y les mencioné el nivel técnico, el nivel informático. Pero de nuevo, les quiero mencionar también que esto no es simplemente un artefacto de estadísticas, no, miramos las proteínas en sí. Aquí de nuevo lo que está en azul representa a las personas que respondieron al tratamiento. Así que vemos las diferentes respuestas y las diferencias entre los que responden en sí, los que responden y no responden. Si las compañías de fármacos grandes como Pfizer les gusta este tipo de gráficos porque les ayuda a enfocar sus nuevos desarrollos y les ayuda a posiblemente cambiar para responder ante la configuración específica de las personas que responden al tratamiento. En esta diapositiva vemos la tecnología. Les empecé a describir el proceso de la innovación, especialmente en el área de la biotecnología. Estas innovaciones son muy importantes. De nuevo empezamos con un problema que requiere una solución y luego de esto tenemos un flujo constante de invenciones y de ideas y también necesitamos presión externa, como les dije. Así que al final del día vamos a tener muchísimas tecnologías tratando de resolver este tema de medicinas imprecisas, fármacos imprecisas y tratando de personalizar el tratamiento para cada paciente. Y de nuevo lo que entendemos es que al final del día lo que necesitamos es tener la tecnología para generar un producto para que el personal médico, el personal en centros de salud tengan estos productos o herramientas, para que estos productos o herramientas les ayuden a tomar decisiones racionales. Así que en paralelo, además de generar los mapas que les presenté anteriormente que nos dan un entendimiento biológico, también desarrollamos productos. En este caso, estamos mirando lo que llamamos microperlas. Son como perlitas muy, muy pequeñas y les podemos poner diferentes componentes en estas perlas. Y de nuevo las podemos utilizar en tratamientos externos y luego las utilizamos y tenemos lectores como el que tenemos en esta imagen. En muchos lugares existen estos lectores en Israel, en todo el mundo, incluyendo Latinoamérica, y básicamente el personal médico pueden tomar esta perla, mezclarla con la sangre del paciente, mezclarla de nuevo en un tubo y luego después de 5 minutos lo que vemos en la diapositiva, de nuevo en el primer paso, tenemos la muestra clínica, de nuevo puede ser una muestra de sangre, de suero, y luego los mezclamos con estas perlitas PTM. En cada una de estas perlitas tenemos diferentes proteínas y el segundo paso
lo que vemos es como lo que ocurría en la hoja, en la lámina que les presenté anteriormente. Lo mismo ocurre en estas perlitas. De nuevo, las enzimas modifican la perlita específica, la perla que tiene cierta proteína dentro, y luego la etiquetamos y generamos la lectura. Así que de nuevo, este es el método práctico, la tecnología, cómo pasamos del concepto, cómo utilizamos la biología y los algoritmos. De nuevo, lo importante al final del día es tener un producto que le pueda ayudar al personal médico. Así que, como para resumir nuestra tecnología, tenemos lo que llamamos un PTM profiling, un perfilamiento PTM, el cual es como la hoja, la lámina que les mencioné anteriormente. Tenemos otra tecnología, el perfilamiento de proteosomas. No les mencioné mucho porque no tenemos mucho tiempo, pero en esta tecnología miramos la degradación de diferentes proteínas en las células y utilizamos el resultado de estas dos tecnologías para llegar a lo que llamamos PTM Sense. A través de PTM Sense generamos biomarcadores nuevos, indicadores nuevos, y trabajamos con compañías de fármacos grandes para desarrollar nuevos fármacos, nuevos kits, también para ayudarle, digamos, a los doctores a seleccionar la mejor medicina para el paciente específico. Bueno, con esta diapositiva terminó mi presentación y posiblemente puedo responderles algunas preguntas en caso de que algo no les haya quedado claro. Les pido disculpas por no haber entrado en mucho detalle en la tecnología. Trate de hacerlo con los ejemplos. Bueno, Baruch, muchas gracias. Muy interesante, una presentación muy interesante, una muy buena presentación. Vamos a compartir, vamos a hacerte algunas preguntas que nos llegaron al chat. Las traté de agrupar en 3 grupos. Algunas se refieren a la innovación y al ecosistema que nos presentaste. También hay preguntas en relación a la sociedad 5.0, el cual, como sabemos, es el marco del evento que estamos haciendo hoy. Y otro tercer grupo que yo pienso se relacionan al futuro y a las perspectivas del campo. De nuevo, algunas preguntas una pregunta de Andrés Peláez, de Francisco y Robinson Cárdenas. Bueno, la primera pregunta: al avanzar la sociedad en tratamientos personalizados, ¿creerías que las economías y los sistemas de salud en los diferentes países también deberían de evolucionar al considerar también los usos de la medicina estándar en diferentes usuarios? Baruch nos agradece la pregunta. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo primero que todo que la medicina de precisión es bastante desafiante siempre y en todos los lugares, y solamente vemos como la punta, el borde, porque sí, obviamente necesitamos que esta tecnología esté disponible en el punto de atención, pero pienso que nosotros, no solamente los que estamos en el área de PTM, sino todos continuamos luchando para tener acceso en todos los puntos de servicio. Y bueno, pienso también adicionalmente que el COVID-19 ha sido un gran ejemplo de cómo podemos acelerar la implementación de la innovación y de todos los procesos, porque básicamente en el desarrollo de la biotecnología, muchas de las cosas que vemos en la actualidad relacionadas con el COVID-19, bueno, eso es lo que se hace constantemente, pero usualmente toma mucho más tiempo. Y la medicina de precisión no es distinta, pero con el COVID-19 lo que hemos visto, debido a que es una pandemia, hemos visto que todos los esfuerzos políticos, todos los esfuerzos tecnológicos, científicos, se están enfocando en el
COVID-19 y vemos que muchos de los procesos, el tiempo de los procesos se ha reducido comparado con el desarrollo de, digamos, otras vacunas. Así que de esta manera vemos que cuando tenemos el enfoque y el apoyo del gobierno y de la industria, podemos acelerar las cosas. De nuevo, es un ejemplo que nos da el COVID-19. Por ejemplo, vemos el tema de la telemedicina o medicina remota. Muchos doctores, muchos hospitales, clínicas eran muy conservadores en relación al tema y muchas de las tecnologías se tomaron muchísimo tiempo, pero debido al COVID-19, muchos de los hospitales, digamos en Israel, por ejemplo, están dándole la bienvenida a todas estas nuevas tecnologías y pienso que lo mismo va a ocurrir con la medicina de precisión. Aún no estamos ahí porque, como les digo, los modelos de negocios aún no se entienden por completo. Y yo diría que es desafiante, es difícil educar y llevar el producto al punto de atención y educar a todo el personal médico para que entiendan, para que hagan algo que en la actualidad, digamos, hace un laboratorio central o un laboratorio de genómica en otro lugar. Sí, es un desafío, es difícil, pero no podemos parar. Va a pasar y pienso que no va a tomar, es en el futuro cercano que esto va a ocurrir. Thank you. A second question. Let me check. It says Bueno, la segunda pregunta, los avances en la bioconvergencia van de la mano con la capacidad de manipular la materia a escalas más pequeñas. Pregunta, ¿cuál es el estado de la nanotecnología y la nanomedicina en Israel y cómo es su colaboración con la industria? Con la industria y con las universidades, incluyendo a PTM Biosciences. Sí, la nanotecnología es una industria bastante antigua. En Israel es en realidad lo que es una bioconvergencia. Ingredientes con métodos biológicos y una convergencia. Podría ser fármacos lo que se combina. Y sí, es una verdadera bioconvergencia. Bueno, de nuevo, yo les quiero enfatizar el apoyo de nuestro gobierno y la visión federal de nuestro país. La nanotecnología es una de nuestras columnas. De nuevo, tenemos una agencia que con cierta periodicidad deciden en qué enfocar la innovación y debido al mundo en el que vivimos, la nanotecnología es costosa, así que cada que hay un cambio de enfoque, de nuevo, muchas de las compañías, muchos de los investigadores, muchas de las universidades cambian su enfoque dependiendo del canal de fondos. Y de nuevo, en Estados Unidos, en Israel, en muchos lugares, no importa cuál es la tecnología previa, sino que la tecnología que está moviendo la investigación. Por ejemplo, todos empezaron a investigar el COVID-19. Y sí, la nanotecnología, una de las columnas es la nanotecnología, la ciberseguridad también, la bioconvergencia también, y de nuevo la nanotecnología es otra de estas columnas que les menciono. Así que en muchas universidades vemos a profesores, vemos a académicos que quieren combinar su desarrollo previo, ya sea un fármaco o un dispositivo, lo quieren combinar con un componente de nanotecnología. Así que muchos proyectos que inicialmente no eran proyectos de nanotecnología, sino otra cosa, los tratan de combinar y crear un enfoque de múltiples disciplinas. Y pienso que esto le puede añadir valor a la solución, especialmente en PTM Biosciences. No les mencioné específicamente hoy lo que les voy a decir porque no tenemos mucho tiempo, pero tenemos lo que llamamos BioBits y tenemos una nueva plataforma que trabaja con nanotecnología completamente. Nosotros la llamamos Bioelectrical Chip. Queremos un chip, crear un chip muy, muy pequeño en el cual podamos aplicar muestras médicas y a través de la nanotecnología generar una lectura a través del chip electrónico. De nuevo, a largo plazo,
Esto posiblemente podría ser una prueba de embarazo, simplemente se requeriría un poco de sangre o suero y de otro lado el chip aparecería el resultado. Y les pido disculpas por no haberles descrito esto en mi presentación, pero bueno, lo que les quiero decir es que en Israel el contexto y los desarrollos, muchos de ellos van a tener un componente de nanotecnología debido al ecosistema. Bueno, Baruch, tenemos una pregunta de preguntas de la universidad y tenemos preguntas también de personas que han escuchado esta conferencia a través del internet, que no, posiblemente externos a la universidad. Preguntas muy buenas. Por ejemplo, una pregunta es: buenos días, muy bueno estar en la Escuela de Verano 5.0. Es una pregunta de Robinson Cárdenas. ¿Qué reflexión me darías como profesor de ciencias naturales para incluir las competencias tecnológicas en mis enseñanzas científicas? Bueno, una muy buena pregunta. Te puedo contar lo que sé de mi experiencia en Israel y en MIT. Desde los primeros días de los estudiantes, además de las clases teóricas, nosotros tratamos de implementar clases prácticas y te voy a dar ejemplos, y pienso que esto es algo muy importante porque esto de hecho le da a los estudiantes la capacidad de poner en práctica sus habilidades y el conocimiento y generar y tener experiencias en la vida real. Nosotros, por ejemplo, desde el primer semestre en la escuela técnica tenemos lo que se llama una clase empresarial. En otras palabras, líderes de la industria venían a la universidad y hablaban con los estudiantes. Y de nuevo, uno en el primer semestre usualmente no sabe qué hacer y no tiene idea de lo que le están hablando, pero estos empresarios venían a la universidad a hablarnos de proyectos, de dónde buscar fondos, de licencias y de la brecha que existe entre la investigación y el producto práctico y de nuevo, nos ayudaban a pensar en todas estas cosas y en lo que teníamos que pensar nosotros antes de empezar con un proyecto. Y esto es en lo que nosotros llamamos el Technium, la escuela Technium. En MIT se combinaban muchísimas disciplinas: científicos, investigadores, ingenieros, empresarios, negociantes de la Escuela de Negocios de Sloan. Y de nuevo, era un tema multidisciplinario y uno se unía a las clases con estos equipos combinados y digamos íbamos a un hospital y luego regresábamos a la clase y discutíamos cuál era el problema que habíamos descubierto en el hospital y posiblemente los diferentes equipos generaban soluciones y la clase entera discutía la solución. Lo llamábamos la competencia 50K o 100K, 50,000 o 100,000. Así que había que formar equipos con por lo menos una persona del área de ingeniería, una del área de biología, una persona del área de negocios. Y estos equipos, de nuevo, escogíamos un producto, un proyecto de la universidad. Bueno, también había un profesor o un científico que trabajaba como tutor. Y se generaba el proyecto y el proyecto se le presentaba a inversionistas y a la industria. Y al final del día, algunos de estos proyectos recibían los fondos, solo algunos, pero todos los estudiantes se beneficiaban del conocimiento de montar el proyecto. Espero haber respuesto a tu pregunta. Pienso que es mandatorio. Cualquier metodología innovatoria debe de que los estudiantes desde muy temprano empiecen a trabajar en proyectos reales, que tengan experiencias reales, además de simplemente las clases teóricas, clásicas y el conocimiento clásico que se imparte en la clase. Sí, de manera similar, yo te quiero hacer una pregunta personal, es mi propia pregunta, Baruch. Hace algunos años yo escribí un
un artículo en relación a la naturaleza competitiva de las naciones, de los países, Simini, Gabriele, del Instituto de Sistemas Complejos en Roma. Y ellos dicen, ellos dicen que las naciones más competitivas tienen mucha presión de otros para competir. Así que mi pregunta es, en relación a la sociedad 5.0, ¿tú crees que posiblemente los países en vía de desarrollo deben de tratar de diversificar sus sistemas de investigación para poder llegar a desarrollos importantes, a desarrollos verdaderos? Bueno, la siguiente es solamente mi vista personal. Israel es un ejemplo. Cada país se debe enfocar en sus competencias. Y no conozco muy bien la región de Medellín o diferentes regiones en Colombia, pero de nuevo te puedo hablar de los ejemplos que yo conozco. La ciudad de Beersheba en Israel también está en el desierto israelí. Beersheba, ellos decidieron ser la capital de la ciberseguridad en Israel. ¿Y por qué? Bueno, simplemente porque el alcalde y la universidad local decidieron convertirse en los líderes de la ciberseguridad, y eso fue hace alrededor de 15 años. Y en la actualidad, debido a que se enfocaron y debido a que empezaron a enseñarla en su universidad y trajeron veteranos del ejército, y de nuevo empezaron a crear una industria o un parque industrial inicial, así que de nuevo generaron, digamos, beneficios para industrias importantes y también para empresas pequeñas, y crearon la conexión entre empresarios jóvenes con estudiantes, con la universidad y con los fondos. Entonces, en la actualidad, esta ciudad es el líder del ecosistema de ciberseguridad israelí. Tenemos otros ejemplos similares. Si digamos Medellín, tenemos compañías o tenemos una industria, puede ser la industria automotriz, textil, agrícola, lo que sea. Y si ustedes utilizan sus competencias y reciben la retroalimentación de la industria, y la industria trabaja con profesores y con estudiantes, bueno, yo lo que creo es que nos debemos de enfocar, no diversificar. De nuevo, un país menos desarrollado, un país pequeño como Israel, nosotros no podemos diversificarnos para competir con Europa o con los Estados Unidos. De nuevo, yo diría enfocarnos. No quiero repetirlo muchas veces, no soy político, no estoy en el gobierno, pero de nuevo, si recibimos fondos del gobierno, de entidades federales, y si las universidades y la industria se alinean, y además tenemos el fondo, el dinero, entonces esto nos puede llevar a grandes logros. Esa es mi opinión personal. Bueno, muchas gracias. Tenemos una pregunta del profesor Freddy Pérez de la Escuela de Ingeniería acá en la UPB. Su pregunta es, Dr. Chori, al principio de tu presentación tan interesante, dijiste que un gobierno es necesario para un buen ecosistema de innovación. Bueno, en este contexto específico, ¿qué es un buen gobierno? ¿Cómo defines un buen gobierno? Bueno, una muy buena pregunta de nuevo. El desafío en crear un ecosistema de innovación es bastante importante porque necesitamos tener todos estos lugares en paralelo. No solamente tener buenas compañías o buenos estudiantes o buenos profesores, no. Diferentes componentes se necesitan en paralelo. Y son diferentes disciplinas, diferentes entidades, y con frecuencia no trabajan juntas. Podría mostrarles de nuevo la diapositiva, pero pienso que el rol del gobierno, al menos en Israel, lo que el gobierno hizo, bueno, de nuevo, de manera muy, muy temprana, reconocieron que Israel no tiene combustible. Hasta hace muy poquito no teníamos combustible. Y no tenemos muchos recursos naturales, así que tuvimos que desarrollar mucha de la tecnología
basado en nuestro capital humano, porque no podemos vender productos que no tenemos. Bueno, eso es lo primero. Segundo, el gobierno de manera correcta se enfoca en los elementos, como les dije anteriormente, así que cada cierto número de años, bueno, el gobierno no es que interrumpa lo que se esté haciendo. Los gobiernos no te dicen deje de hacer eso, no. El gobierno simplemente nos dice, bueno, este es el problema, tenemos competencia y nosotros vamos a empezar a financiar proyectos que van en este sentido. Así que ellos direccionan, ellos determinan cuál es la dirección que ellos van a apoyar como país, pero ellos no dicen quién va a hacer qué, no dicen si van a ser las empresas grandes, las pequeñas o cuál universidad, no, simplemente nos dicen, bueno, si ustedes empiezan a generar proyectos en esta dirección, los vamos a financiar. Así que esto genera bastante motivación. Y el tercer componente que también es muy importante, especialmente para Israel, de nuevo, nosotros somos como una isla, estamos muy lejos de los mercados de los Estados Unidos, de Europa, y sí, somos casi que literalmente una isla. Así que el gobierno se preocupa por las colaboraciones multinacionales. En otras palabras, el gobierno trata de traer compañías globales a través de beneficios fiscales u otro tipo de beneficios y tratan de crear lo que llamamos acuerdos bilaterales con otros países, Estados Unidos, Australia, etcétera. Así que cuando creamos estas conexiones entre países, de nuevo, se financian proyectos entre los dos países y esto genera más dinero, más experticias, más conocimiento, porque son dos países que se unen. Así que yo pienso que proveer estos elementos son definitivamente la responsabilidad del gobierno. Tratar de identificar las habilidades, las competencias del país, presentar la dirección para el desarrollo o el vector de desarrollo y también promover las colaboraciones bilaterales. El resto debiera de depender del mercado, de los empresarios y de los profesores en sí. Bueno, siguen llegando muchas preguntas. Ana Valencia nos pregunta cuánto tiempo cuánto tiempo se requiere para crear un producto innovador que sea aplicable en prácticas clínicas. Por ejemplo, lo que tú nos mencionaste en relación a la respuesta para la terapia contra el cáncer. Bueno, mirando el ecosistema de la innovación en diferentes dominios, yo creo que la biotecnología, y no sé si es algo bueno o malo, bueno, la biotecnología es uno de los campos más desafiantes en el cual desarrollamos nuevos productos, y la razón es porque estamos lidiando con la vida de pacientes y la gestión de enfermedades, así que es un proceso regulatorio bastante largo que requiere estudios clínicos, requiere metodologías muy bien diseñadas para hacer pruebas clínicas adecuadas de los diferentes fármacos, y luego necesitamos la autorización de la FDA o de la EMI en Europa. Así que hay umbrales, y de nuevo, y es bastante amplio, es muy distinto si estás haciendo algo digital, digamos, si estás midiendo un nuevo sensor para medir la presión arterial a través de un reloj, es muy distinto a que si estás desarrollando un nuevo fármaco. Lo que hacemos, bueno, puede tomar entre 5 y 8 años, aproximadamente $50 millones, y digamos un fármaco en promedio tomaría cientos de millones de dólares y aproximadamente $10 para el completo desarrollo. Para hacerlo, en un país pequeño como Israel, donde no tenemos los recursos capitales, y también
para una empresa pequeña, lo ideal es colaborar con empresas grandes. Así que la idea es siempre tener algunos proyectos para hacer por nosotros mismos, buscar capital para estos proyectos, pero también tenemos que tener presente y tratar de lograr colaboraciones con empresas grandes. Y estas colaboraciones no solamente nos dan el capital para hacerlo, sino que también nos dan una validación de la tecnología. En otras palabras, una de estas grandes compañías cree en nuestra tecnología y nos ayuda a desarrollar nuestro producto. Y segundo, de nuevo, estas colaboraciones también nos traen mucho conocimiento porque ellos saben qué hacer, posiblemente mucho más que un startup pequeño. Así que de nuevo, estas compañías grandes posiblemente saben cómo desarrollar los fármacos en sí, pero ellos no tienen el componente novedoso o algo así, el de la medicina de precisión. Así que de esta manera combinamos capital, validación con el conocimiento y podremos sobrevivir 5 o 10 años que se requiera para terminar el proyecto. Bueno, otra pregunta de Francisco, una pregunta un poco más técnica. En relación a tu diapositiva 12, reconocer que la estructura de proteínas en forma de corona, ¿podrías compartir con nosotros, si es posible, cuál es la perspectiva que la PTM tiene de la proteómica en relación al desafío actual en contra de la pandemia? Bueno, desafortunadamente no hemos participado, no fuimos incluidos en ningún proyecto de COVID-19. Sabemos que la modificación de proteínas muy relacionadas con la pandemia, y sabemos, el doctor Ifat Mel, la fundadora científica de nuestra compañía, quien es profesora en la actualidad en el Instituto Weizmann, ella en la actualidad está mirando muestras clínicas de pacientes de COVID-19 y está mirando diferentes modificaciones. Así que de un lado te digo que no tenemos experiencia real con las muestras de COVID-19, pero de otro lado te digo que vamos a ver cambios en relación al perfilamiento de modificación y podemos mirar la tecnología para ver cómo la podemos utilizar en estados más avanzados de la enfermedad, posiblemente para hacerle pruebas a nuevos fármacos o mirar la estabilidad de pacientes en tratamiento. Qué pena no darte una respuesta más específica, pero es en donde estamos en la actualidad. A question from Andrés Peláez, again. Bueno, tenemos otra pregunta de Andrés Peláez en relación al contexto científico. Él quiere saber cuánto tiempo requiere un investigador en tu campo de estudio para producir un artículo de alto impacto científico. Bueno, yo les respondo que, no soy experto en este tema, pero mirando a los múltiples profesores e investigadores, yo diría que lo más difícil es publicar el primero puede tomarse hasta 2 años, y yo pensaría que, de nuevo, muchos utilizan fondos gubernamentales para la investigación básica. La mayoría de nuestros programas son programas académicos, son programas de 2 años, y la expectativa de estos programas es una publicación en una buena revista, en una buena publicación, y luego comercializarla, buscar una licencia o crear algo más práctico con la industria, algún tipo de colaboración. Yo digo que después de la primera publicación del investigador, las otras publicaciones son más rápidas porque se puede publicar en diferentes indicaciones, etcétera, y si es una tecnología amplia como una plataforma, posiblemente se pueden llevar a cabo varios proyectos en paralelo, y esto de nuevo aceleraría el tema de la publicación. Y de nuevo, espero haber respondido, pero diría que la primera publicación es la más difícil.
Bueno, yo tengo otra pregunta personal. Pensando en la definición de Sociedad 5.0, Society 5.0, se define como una sociedad centralizada en la humanidad. In that future society, well, next future. Y hablando del futuro en relación a la reducción de gases de efecto invernadero, a la reducción de los gastos relacionados con el envejecimiento de las personas, de nuevo, ¿cómo asumimos que una redistribución o reducción de la inequalidad, de nuevo, mirando la operación de Society 5.0, si esta se basa en los principios de la gestión de la información privada y personal, algo que en la actualidad los medios sociales utilizan para llevarnos a la atracción de consumir. Bueno, me haces una pregunta muy difícil. Pienso que vamos hacia cambios inevitables en muchas de las cosas que acabas de mencionar. En el cuidado del mundo, por ejemplo, pienso que va a tomar mucho tiempo porque las personas solo actúan cuando hay una crisis o cuando hay un movimiento de capitales o algo así. Así que no cambiamos, en otras palabras, si hay otras alternativas. Y el COVID-19 es un muy buen ejemplo. En Israel, por ejemplo, en relación a la vacuna en contra del ébola, muchas personas estaban estudiando ese tema, pero tenían muy poco interés. En la actualidad estamos estudiando una vacuna para el COVID-19 y todo el mundo está interesado. Así que necesitamos una necesidad y un riesgo importante para cambiar la humanidad. Es algo desafortunado, pero pienso que es la realidad. Segundo, pienso que Sociedad 5.0, yo pienso que nosotros tenemos mucha tecnología para trabajar en muchos de los problemas. Pienso que el problema es el enfoque tecnológico, cómo utilizarlo para ayudarnos a los humanos. Y desafortunadamente, de nuevo, la humanidad, nosotros no siempre cuidamos a los débiles en nuestras sociedades, no siempre cuidamos a los animales, o no siempre nos preocupamos por los temas de contaminación, solo lo hacemos cuando ya no tenemos otra alternativa. Así que espero no ser pesimista, pero pienso que toma mucho tiempo y pienso que el motivador principal para esos cambios sería o es crisis o una necesidad muy importante que nos force a cambiar la manera en que vivimos. Pero yo no estoy seguro si el problema es la tecnología. Creo que tenemos la tecnología, tenemos suficiente tecnología para mejorar las vidas de muchas personas. Así que es de alguna manera utilizar la tecnología de manera adecuada, priorizar lo adecuado y no simplemente generar nuevas tecnologías para abordar nuevas ideas. Yo pienso de manera similar. Una pregunta que me surgió luego después de ver Dilema, un documental en Netflix. Una pregunta también de Jesús Ricardo. Jesús nos dice: hola, buenos días, es un placer y un honor para mí estar en esta conferencia como estudiante. Tengo una pregunta: ¿cuál es el primer paso que nosotros como estudiantes, aspirantes en nuestra vida y como científicos e investigadores, cuál es el primer paso que deberíamos de tomar para lograr los resultados esperados? Y no es una pregunta que viene de un estudiante. La pregunta es entonces, ¿qué debe hacer un estudiante para participar en un proyecto tecnológico? No sé si entendí la pregunta bien. De nuevo, ¿cuál es el primer paso que nosotros como estudiantes
y nuestra vida como científicos e investigadores debemos de tomar para lograr resultados esperados. Bueno, sabes, nosotros tenemos muchos estudiantes con nosotros, muchos de ellos participan en actividades de investigación, son estudiantes que trabajan en proyectos científicos y en diferentes dominios científicos. Yo pienso que esta pregunta viene en ese sentido. Creo que es uno de estos estudiantes que está trabajando en investigación. Bueno, de nuevo, creo que es un tema bastante amplio. Primero que todo, pienso que estudiantes en investigación es excelente, grandioso, pueden aprender mucho, pero también les aconsejo mantener sus ojos, sus oídos abiertos, mantener una perspectiva amplia de lo que está ocurriendo. Digamos, el estudiante se enfoca en biotecnología o agricultura, digamos. Así que además de enfocarse en esas tecnologías o en ese proyecto específico, siempre es muy bueno mantener la mente abierta para aprender cuáles son las tecnologías alternativas o las alternativas en competencia u otras soluciones. En otras palabras, no nos enfrasquemos en una sola tecnología, porque cualquier investigador, cualquier estudiante está seguro de que su proyecto, de que su tecnología es lo mejor y que con ella van a salvar al mundo. Pero no, hay muchas tecnologías y como les dije, es como la evolución y si uno quiere permanecer relevante, uno tiene que saber lo que ocurre alrededor y además de enfocarte en tu tecnología, posiblemente necesitas cambiar un poquito o colaborar con otros. Así que ese sería, diría yo, el primer paso. Un segundo tema, un segundo paso, algo en lo que yo verdaderamente creo, no importa si estudias química, biología o lo que sea, necesitas autoeducarte para, digamos, vas a hablar con un médico o vas a hablar con un inversionista, digamos, así que debes también de tener la capacidad de hablar con ellos y utilizar su idioma y entender lo que te responden. Así que no es simplemente, y yo sé que posiblemente me estoy contradiciendo, pero así que además de enfocarte en tu tecnología, también te tienes que autoeducar, participar en conferencias, en presentaciones, visitar diferentes departamentos en la universidad. Y de nuevo, te debes de autoeducar para poder hablar con las diferentes personas interesadas y no solamente poder hablar con los investigadores, digamos, en un laboratorio. Y tercero, pienso que es muy importante recibir retroalimentación lo más pronto posible. Así que yo verdaderamente creo en el trabajo en equipo. Posiblemente no todas las personas más inteligentes del mundo están trabajando juntos en el mismo lugar, así que siempre es bueno recibir retroalimentación de tus amigos, de tus profesores, de tus compañeros. De nuevo, buscar retroalimentación. Vemos esto en muchas compañías en Israel, trabajan en silencio, en la oscuridad, como en un silo, 3, 4 años trabajando, seguros de que van a salvar al mundo con su proyecto y cuando llegan al mercado, posiblemente ya es demasiado tarde. Así que es muy importante recibir retroalimentación. No tienen que revelar todos los secretos, toda su tecnología, pero sí deben de trabajar con otras personas de otras disciplinas, posiblemente estudiantes de negocios, posiblemente un profesor que ya tiene una compañía o que ya ha comercializado una tecnología. De estas conversaciones, los estudiantes aprenden mucho y esta retroalimentación es muy importante. This is a question from Sulma. She sent this question. What are the main Bueno, tenemos una pregunta de Sulma. ¿Cuáles son los desafíos principales en integrar la medicina y la biología para la identificación de diagnósticos o productos o tratamientos?
Bueno, fue un tema que traté de mencionar durante mi presentación. Es un tema multidisciplinario, es bioconvergencia antes de que el término existiera. Así que, de nuevo, nosotros utilizamos biología, un nivel de biología, estamos utilizando un nivel de informática o digamos de algoritmos, y al final del día el nivel más importante es el producto, y el producto es la integración de estas tecnologías, y al final del día necesitamos que los productos se puedan usar. En otras palabras, que el personal médico utilice el producto, porque si es un producto complicado o si no te podemos enseñar a utilizarlo en un punto de atención remoto, posiblemente la tecnología no se va a utilizar. Así que el mayor desafío es combinar. Así que, de nuevo, para esto necesitamos un equipo que sea multidisciplinario, que tenga diferentes capacidades, químicos, biólogos, personas que trabajan con informática, que sepan de interfaces de usuario, y definitivamente también necesitamos alguien de inversión, alguien que invierta, y no todos tienen que estar en el equipo principal, pero sí necesitamos saber que no tenemos todas las respuestas, y necesitamos saber que no sabemos hacer todas las preguntas, y necesitamos saber y necesitamos valorar a los consultores y saber que necesitamos consultores en muchos campos. Y si podemos formar el equipo, yo diría que ese es el primer desafío. El segundo desafío es recibir la financiación, y es muy difícil recibir financiación en las primeras etapas porque hay competencia, mucha competencia. Hay un comentario también en relación a la pregunta anterior del estudiante, en relación al primer paso. Algo que se me olvidó es que uno también tiene que estar dispuesto a fracasar. Pienso que esto es lo más importante en cualquier innovación y en cualquier ecosistema. Tenemos que estar listos a fracasar, porque el 95% de los proyectos y de los startups en Israel y en Estados Unidos y en Europa fracasan. No llegan con ningún producto al mercado, y eso está bien, porque de los fracasos se aprende mucho y aprendemos a mejorar para la próxima. Así que regreso a la última pregunta de nuevo, después de tener el desafío del equipo y de asegurar la finanza. Bueno, se necesita mucha suerte también, porque la suerte es importante, y esto incluye la situación del mercado, la competencia. De nuevo, si de repente nos llega el COVID-19, tenemos compañías que se empiezan a beneficiar de cosas distintas. Así que la suerte es un componente muy importante, pero el más importante es el equipo y el aspecto multidisciplinario del equipo. Sí, definitivamente estar dispuestos a fracasar. Pregunta de Andrés Peláez. Él pregunta si es posible tener idea del tiempo requerido por un investigador en tu campo para producir un artículo científico de alto impacto. Bueno, yo creo que es una pregunta similar a lo que estamos diciendo. Hay que estar dispuesto a fracasar. Bueno, yo creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Y yo quiero hacerte una pregunta que posiblemente me beneficie. ¿Piensas que las compañías que captan nuestra información de salud, información genética en muchas ocasiones, crees que en el futuro estas compañías, o crees que las políticas regulatorias para la gestión de esa información tienen que cambiar en el futuro cercano? Bueno, de nuevo, una pregunta muy importante. Bueno, les hablé de la medicina de precisión, medicina personalizada. Bueno, la metodología que nosotros utilizamos en la actualidad para los ensayos clínicos no tiene que ver nada con la medicina personalizada, porque lo que hacemos en la actualidad es hacerle pruebas a estos fármacos o productos en el número más grande posible de pacientes para tratar de entender la probabilidad de cuántos pacientes afecta el fármaco o el producto. Así que esta metodología de los ensayos clínicos
de los procedimientos regulatorios actuales. De hecho, encajan dentro de la manera clásica de hacerlos. Tenemos un fármaco, lo probamos, si vemos una diferencia importante, nos aprueba el FDA. Pero de nuevo, como les presenté anteriormente, aún temas de inmunoterapia. La inmunoterapia es muy costosa, es un fármaco completamente nuevo y el 60 o el 70% de los pacientes no responden ante ese tipo de tratamientos. Así que de nuevo necesitamos un cambio importante en relación a la manera que desarrollamos y probamos o testeamos estos fármacos y dispositivos nuevos. Estoy seguro de que va a ocurrir, va a tomar tiempo, porque de nuevo la noción de la medicina de precisión o la medicina personalizada no es solamente en relación a los ensayos clínicos, también tiene que ver mucho con las finanzas. ¿Cómo podrá un hospital o una empresa de salud gestionar diferentes tratamientos para diferentes pacientes? Puede ser mucho más costoso, pero pienso que la tecnología definitivamente nos va a ayudar. Creo que en los años venideros vamos a ver múltiples de sensores midiendo todo tipo de cosas. Así que vamos a tener muchísima más información información específica en relación al paciente, y también nuestra información en relación a los genomas y los proteomas va a avanzar mucho y va a ser menos costoso desarrollar estos cócteles personalizados para pacientes específicos. Pero de nuevo, en la actualidad es bastante difícil. Por eso es que digo que en la actualidad la mayoría de las compañías en tecnología están como en la mitad entre drogas o fármacos verdaderamente personalizados versus lo general. De nuevo, tenemos que mirar qué es lo que nos beneficia más, así que no, esto es un nuevo desafío en nuestro campo de la medicina personalizada. Bueno, Baruch, muchas gracias a nombre de la universidad. Solo me falta decirte gracias por tu tiempo, gracias por esta excelente conversación e interacción. Te tenemos que conocer en persona pronto, espero. Baruch nos dice gracias, lo disfruté verdaderamente, les deseo una escuela de verano muy buena. En realidad es una iniciativa bastante emocionante, bastante interesante, así que les deseo lo mejor y quiero verlos pronto. Y con esto, gracias a todos.